Peregrinos de Cristo presenta La Iglesia Católica Responde con el Padre Carlos Yepes. Somos Peregrinos de Cristo. Peregrinos de Cristo, sean ustedes bienvenidos nuevamente a este espacio, La Iglesia Católica Responde. Estoy muy agradecida con todos ustedes por hacer este seguimiento que vienen haciendo durante este proceso que venimos llevando ya a lo largo de este año. Gracias por recibirnos en sus hogares, por tomarse el tiempo para escuchar y nutrirse de lo que ofrecemos en este canal Peregrinos de Cristo. Agradecida inmensamente con las personas que colaboran aquí, con los miembros de Peregrinos de esta pequeña barca, especialmente con usted, Padre Carlos, por darnos de su tiempo, porque sé que es un hombre muy ocupado. También quiero agradecer a todas las personas que vienen enviando sus preguntas a través del correo electrónico peregrinosdecristo33@gmail.com. Gracias por formar parte de esta pequeña familia. Padre Carlos, bienvenido nuevamente. Daniela, para ti y para todos los que ven este programa, un cariñoso saludo. Es una alegría poder compartir con ustedes este espacio que nos sirve para la formación, para conocer más de nuestra fe. Recordamos de las abuelas una expresión: no se ama lo que no se conoce. Y aquí es aprender a amar a Cristo para conocerlo mejor, amar las Escrituras para conocerla mejor, amar la Iglesia para conocerla mejor. Así es, Padre. Quiero que iniciemos entonces con su oración, que todos recibamos su bendición para iniciar. Nos ponemos en manos del Señor, el corazón de Jesús, que es el símbolo por excelencia del amor de Dios en nuestra vida, el Inmaculado Corazón de María, que son dos fiestas que se celebran seguidas. Las tuvimos recientemente, 27 de junio, el Gran Viernes del Corazón de Jesús, 28 de junio, el Inmaculado Corazón de María. Es el llamado fin de semana de los dos corazones, los corazones más tiernos, más amorosos, más entregados, el de Jesús y María, y que son modelo para imitarlos nosotros, con un corazón tierno, generoso, entregado, amoroso como el de ellos, que nos acompañen en nuestra reflexión y nos puedan servir para ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Padre, son 4 preguntas las que tendremos para el día de hoy. La primera pregunta que nos hacen es la siguiente: ¿cómo se construyó el Catecismo de la Iglesia Católica? Porque es considerado un texto fundamental para todos los fieles que desean vivir y conocer la fe auténticamente. Sí. El catecismo es el compendio o la síntesis, el resumen de toda la fe católica acumulada durante 2000 años, de toda la reflexión en el orden teológico en estos 21 siglos. En un sínodo extraordinario de obispos en 1985, hace exactamente 40 años, el Papa Juan Pablo II, siendo pontífice, el sínodo le aconsejó que hiciera un catecismo o una síntesis de toda la riqueza doctrinal, litúrgica, espiritual, mística de la Iglesia por 2000 años, y nombró un grupo de pastoralistas, expertos en temas de pastoral, también de teólogos, expertos en teología, de liturgistas, para que sacaran un libro que fuera el compendio o la síntesis de toda la fe católica. Este libro sale a la luz el 11 de octubre del año 1992, va a ser 33 años en el octubre próximo. Estuvo liderado porque él era en ese momento prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que hoy se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, luego conocido como el Papa Benedicto XVI. El catecismo tiene fundamentalmente 4 grandes secciones, 4 grandes bloques.
El primer bloque, lo que debemos de creer. Entonces coge el credo, como lo conocemos actualmente, creo en Dios Padre Todopoderoso, entonces nos presenta qué es creer, quién es el Padre, porque es Padre. Creo en Jesucristo, su único Hijo, entonces nos presenta quién es la persona divina de Jesús. Creo en el Espíritu Santo, nos presenta la persona del Espíritu Santo. Y así sigue en los 8 artículos fundamentales de la fe, creo que en la iglesia, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. En total son 8 grandes artículos de fe y en la primera parte del catecismo explica de manera detallada estos 8 artículos de fe y lo que es el credo que nosotros profesamos, el credo de los apóstoles. Luego viene una segunda gran sección, que son los sacramentos. Los 7 sacramentos es lo que debemos de celebrar en la vida como creyentes. El ser hijos de Dios por el bautismo, el sanar nuestra relación con Dios del pecado por el sacramento de la reconciliación, el recibir el pan de la vida en la Eucaristía, el tener la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación, el bendecir el estado de amor del hombre y la mujer en el matrimonio o el estado de amor del hombre por la comunidad en el sacerdocio y el acompañarnos en la etapa final de la vida, en la unción de los enfermos. Entonces, esa segunda parte, la primera es lo que debemos de creer, la segunda lo que debemos celebrar, los sacramentos. Viene un tercer gran bloque en el catecismo que es lo que debemos de vivir. Son los 10 mandamientos de la ley de Dios, tratando de aplicarlos mucho al tiempo de hoy, al hombre de hoy, y entender que son mandamientos siempre antiguos, siempre nuevos, que pueden tocar nuestra vida. Entonces, esto empieza con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa ese amor? Por encima del amor a cualquier persona, por encima del amor a cualquier bien material, a cualquier posesión, darle ese primer lugar a Dios y explicará los 10 mandamientos. Esa es la tercera sección del catecismo. Y finalmente viene una cuarta y última sección que es dedicada a la oración cristiana y hace una síntesis de lo que han dicho los grandes santos sobre la oración. Por ejemplo, cita a Santa Teresita del Niño Jesús cuando dice: para mí la oración es un impulso del corazón, es una sencilla mirada lanzada al cielo, es un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Citará también, por ejemplo, en ese inicio sobre esa cuarta parte de la oración, citará a San Agustín de Hipona, que se puso de moda porque el Papa León es agustino, de la comunidad de los agustinos. Y a San Agustín: para mí la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Claro. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Y empezará a desarrollar todo el tema de la oración en el Antiguo Testamento, los tipos de oración: oración de súplica, oración de petición, oración de acción de gracias, oración de alabanza. De manera que es una síntesis preciosa, preciosa. Esto fue el 11 de octubre del año 1992 y unos años después, en el 2005, el Papa sacará una síntesis todavía más apretada del Catecismo de la Iglesia y se han sacado versiones para jóvenes del Catecismo, el famoso YouCat. Le escribieron en inglés Catecismo Young Catechism, le escribieron en inglés Catecismo para jóvenes, YouCat. De manera que es muy lindo y es uno de los grandes documentos de consulta después de la Biblia. Tal vez lo más importante es que conozcamos el catecismo de la Iglesia Católica. Aprovecho para recordarle a los peregrinos que en Peregrinos de Cristo hay una sesión que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, de la cual se encarga el padre párroco John Freddy Quirama Serna todos los sábados, y él ya pues entra a profundizar cada apartado, cada parte del catecismo. Así que los invito también para que lo profundicen, para que lo conozcan, padre, y él también a usted le da las gracias en este podcast cada 8 días, agradece que usted esté también dando respuesta a estas preguntas y bueno, está muy contento también de que esté con nosotros. Bueno, padre, el catecismo nos enseña, esta es la siguiente pregunta, que las 3 personas divinas son distintas en su relación,
en su relación mutua, pero no en su esencia. Estamos hablando de la Santísima Trinidad. Es decir, nosotros los cristianos católicos creemos en un solo Dios que es trinitario. ¿Cómo podemos comprender esta unidad indivisible de la naturaleza divina y al mismo tiempo la distinción real entre las tres personas, sin caer Sí. en un error? Claro. En la fe se habla mucho de que nuestra fe es trinitaria. Cuando empezamos una Eucaristía, el sacerdote nos dice, iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese aspecto ya estamos mirando que nuestra fe es trinitaria. Cuando despedimos la Eucaristía, el Padre o el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo así en la Eucaristía y en todos los sacramentos. Cuando el sacerdote bendice, cuando pasamos a veces frente a un templo parroquial, nos santiguamos. Y decimos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, indicando a veces de manera más inconsciente que consciente que nuestra fe es trinitaria. Esto surge de varios textos en los evangelios, pero sobre todo de la parte final del Evangelio de San Mateo. Cuando Jesús da un mandato a sus discípulos, dicen, vayan a todos los lugares, a todas las personas, con todo el poder del Espíritu, a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dirá el catecismo, nos dirá el Evangelio de San Mateo. Jesús también dirá en otros momentos, mi Padre y yo somos uno. Entonces ya está hablando de una realidad distinta de él, pero con la que hay unidad, mi Padre y yo somos uno. Y también dirá Jesús, antes de enviar el Espíritu Santo, dice, yo me voy y conviene que yo me vaya para que se haga presente el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, el Espíritu Santificador, el Espíritu de la verdad, el Maestro interior. Esta dinámica ausencia de Cristo, presencia del Espíritu, nos habla de una realidad distinta. Y también nos dirán los textos evangélicos que el Espíritu es el amor o que procede del Padre y del Hijo, así lo decimos en el credo, y que es el amor del Padre y del Hijo. Entonces, estamos hablando de una doctrina trinitaria que ha sido defendida a lo largo de los siglos, inclusive frente a herejías que querían en algún momento negar la Trinidad. ¿Cómo entender esto? Tres personas distintas, es solo Dios verdadero. Yo recuerdo una profesora en una escuela rural. Ella me decía, padre, ¿será que yo estoy explicando mal a los niños el misterio de la Trinidad? Y yo les digo que la Trinidad es como un huevito, dice ella, como un huevito. Pues dice, la cascarita es Dios Padre, la clarita del huevo es Dios Hijo y la yemita es Dios Espíritu Santo. Son tres realidades distintas, el mismo huevito. Entonces me causó mucha gracia esta profesora de una escuela rural que le explicaba a los niños de una manera muy simple, mostrando tres realidades que son claramente separadas, pero al mismo tiempo es una misma persona divina. Algunos tratan de mirar este misterio de la Trinidad y en el fondo también lo podemos explicar de una manera más exacta, aunque los tres actúan a lo largo de la historia de la salvación. Dios Padre actúa mucho y es una era patrocéntrica, Dios como centro, Dios Padre como centro, patrocéntrica, Dios creador. Cuando nos dice, sepárense las aguas de la tierra, la luz de la oscuridad, créense los vegetales, los animales, finalmente el hombre, es la acción de Dios Padre creando. Luego vemos la acción del Espíritu que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento, en los grandes profetas, en acciones prodigiosas, el Espíritu de Dios, como de manera muy potente en la efusión del Espíritu en Pentecostés sobre la Virgen Santísima y el Colegio Apostólico, en la gran mañana de Pentecostés. Y hablamos entonces del Espíritu Santo como santificador, como el que nos lleva a la verdad plena, como el intercesor, el abogado,
en Eso. griego parakletos, de paráclito, en griego parakletos, el que está a nuestro lado intercediendo. Y se habla de Jesús, la segunda persona, puntualmente, el que viene como redentor, nace de una mujer, virgen judía, María, vive a la manera humana, habla nuestro lenguaje, nos entiende, pero Claro. su labor fundamentalmente es desde sus palabras, su predicación del amor, el perdón, la compasión, la entrega, desde sus milagros, las sanaciones, las liberaciones, los exorcismos, pero sobre todo desde su misterio pascual, su éxodo pasando al Padre, la muerte para alcanzar nueva vida. Dice ahí, se obra toda la acción salvífica y redentora. Entonces vemos un Dios Padre que siempre está, pero de manera presencial, crea. Un Dios Hijo que redime y un Dios Espíritu que santifica. Son las mismas realidades obrando en distintos momentos de la historia salvífica y están trabajando en esa comunidad de vida, comunidad de amor, como lo decía una mística, Sor Isabel de la Trinidad, de Carmelita, que fue la que más profundizó en el misterio trinitario, hablando de la inhabitación de la Trinidad en el alma humana, en el alma humana. Esto pues como para decirlo en pinceladas muy generales, Claro, claro. para no enredarnos, porque trae mucha más tela para cortar, pero de una manera muy pastoral y muy sencilla, como para que la gente lo entienda. San Patricio también decía, padre, que lo comparaba con un trébol. No sé si que eran 3 hojas. Bueno, 3 hojas que dependen de la ramita. O sea, el misterio de la Trinidad no lo podremos entender sino por analogías, Claro, por comparaciones, por claro. ejemplos, desde la cotidianidad, porque el misterio trinitario, Dios creador, que supera ampliamente el entendimiento de Claro, nosotros las criaturas, no podremos, repito, comprenderlo plenamente, sino a partir de ejemplos, comparaciones, símiles, claro. analogías, para descubrir esa acción creadora, redentora y santificadora de la Trinidad. Muy bien, padre. Bueno, la siguiente pregunta que le envían. Tanto el Génesis como el Apocalipsis contienen pasajes que pueden ser incomprensibles si se leen de forma puramente literal. ¿Cómo nos enseña la Iglesia a la luz del catecismo, en este caso, a distinguir entre lo que debe entenderse literalmente y lo que debe interpretarse en lenguaje alegórico, sin perder la verdad que Dios nos quiere comunicar a través de su palabra? Sí. A ver, toda la Biblia, la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa colección de libros. Unos libros escritos en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Antigua Alianza, antes de Cristo, a lo largo de muchos siglos, y el Nuevo Testamento, un conjunto de libros a la luz del Nuevo Pacto, la Nueva Alianza, el Nuevo y Definitivo Testamento, a partir de la entrega sacrificial de Cristo en la cruz, y que se escribe fundamentalmente en un solo siglo, el siglo primero de la era cristiana, siendo el último de los libros escritos hacia finales del siglo primero por San Juan, el libro del Apocalipsis o el libro de las Revelaciones. En la Biblia tenemos que hacer 3 precisiones. La primera, no es un libro de historia necesariamente, aunque tiene parte de la historia del pueblo de Israel, en el Pentateuco, en los libros de Crónica, los libros históricos, en los libros de Samuel, primero y segunda Samuel. Tienen datos históricos que nos sirven para entender la historia del pueblo elegido de Dios. Entonces es un libro de historia, pero es mucho más que un libro de historia, no se puede interpretar solamente como un libro de historia. Lo segundo, la Biblia fue escrita por autores en contextos sociales, en contextos religiosos y en contextos históricos concretos. Entonces, cuando vamos a estudiar la Biblia, los alemanes hablaban del ambiente vital, el Sitzenleben, el ambiente vital en que fue escrito el libro, el momento histórico del pueblo de Israel, el momento teológico de historia de la salvación,
y el momento sociológico que se está viviendo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a decir dos cosas. La Biblia es una verdad toda, es una verdad. Hay unas partes que es una verdad histórica, aconteció tal cual como se dice, y hay otras que es una verdad teológica, no aconteció necesariamente como se dice, pero sí tiene una verdad en sí misma. Y coloco un ejemplo que ilustra mejor esto. Repito, los libros históricos de Samuel, los libros históricos de los reyes, primero y segunda Samuel, primero y segunda Reyes, muy probablemente son libros que podemos entender en la cronología de las grandes dinastías reales del pueblo elegido por Dios, libros históricos. Pero cuando tú coges un pasaje, por ejemplo, el de la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, aunque nunca se habla de una erupción volcánica, aunque sí se habla de que llovió fuego y azufre del cielo, entonces no se narra el hecho histórico Ujú. puntual de la erupción volcánica, pero en el fondo hay una verdad teológica. Dios actuó sobre el pecado y el mal de una ciudad como Sodoma, destruyéndola. Y nos dice que la mujer de Lot se quedó rezagada un poco cuando empezó la Ujú. erupción, sin hablar necesariamente de erupción volcánica, y se convirtió en estatua Mm. de sales minerales. Probablemente la alcanzó el fuego y quedó petrificada o mineralizada. Entonces, en el fondo, el diluvio universal, Sodoma y Gomorra, son lenguajes que tienen un trasfondo Claro. histórico, pero que la Biblia les da, digamos, más un sentido de fe o teológico, el castigo de Dios a la humanidad, tanto en el diluvio universal como el castigo a Sodoma y Gomorra por la perversión moral de estas ciudades. Claro. Si tomamos un pasaje bellísimo que es la creación, la gente, algunos han dicho, hay una oposición entre el evolucionismo de la ciencia y el creacionismo de la Biblia. En el libro del Génesis, los primeros capítulos que hablan de la creación, y un teólogo tan grande, ya fallecido como Benedicto XVI, en su momento decía, es un falso dilema o falsa oposición entre el creacionismo y el evolucionismo, porque cuando el libro del Génesis habla de crear de la materia más elemental, la materia más elaborada que es el ser humano, ya está dando la idea de un proceso evolutivo. Y cuando el libro del Génesis habla día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, no está hablando de días calendarios o Claro. cronológicos de 24 horas, sino de grandes periodos de tiempo. Entonces decía Benedicto XVI con gran sabiduría, es un falso dilema, una falsa oposición entre la verdad histórica de la evolución del universo y la verdad teológica del Génesis. Y concluía diciendo, nada más evolucionista que el relato creacionista del Génesis, que nos muestra a Dios creando de la materia más elemental, separar las aguas de la tierra, la luz de la oscuridad, empezar la materia mineral, la materia vegetal, luego evoluciona la materia animal y finalmente al hombre, y le insufla aliento de vida, indicando que el hombre ya no es meramente criatura eh, biológica, sino que también tiene esta imagen y semejanza de Dios, insufla aliento de vida, Ujú. el aliento del Espíritu Divino. Esto nos muestra a nosotros una verdad histórica, evolutiva, pero sobre todo teológica. Dios va creando de manera procesual, progresiva, y Ujú. al final en nosotros, los seres humanos, insufla, sopla, infunde, siembra el aliento de Dios que nos hace totalmente distintos de los animales, de las plantas, de cualquier realidad orgánica, donde somos hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. Claro, entonces es sano, o me corregirá padre, es sano entonces no todo tomar, no todo texto, no todo libro tomarlo literalmente, porque claro, por ejemplo, Caín y Abel, estas historias, o si es sano considerarlos como hechos reales, pero que de pronto se usan de alguna manera imágenes para representar algo mucho más profundo, la manera correcta. Entonces, ¿cuál? Eh, la,
La historia, el método histórico, crítico de interpretación de las escrituras nos invita a no tomar literalmente muchos textos, sino mirar que el texto se explica a través de otros textos en la Biblia que pueden ampliar el sentido y la profundidad de algo. Voy a colocar un ejemplo para que la gente lo entienda. Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, porque es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que no con los dos ojos al averno, al fuego eterno. Si tu mano te hace pecar, roba, córtatela, porque es Ujú. mejor entrar manco al reino de los cielos que no entrar completo al fuego eterno. Claro, Igual pasa con el pie. Y hubo un hombre, Orígenes, un hombre muy bueno, un hombre muy ascético, tomó esto muy literalmente y él se sentía muy apasionado por las mujeres. Entonces simplemente cogió dos piedras planas, se abrió de piernas y al nivel de sus órganos genitales cogió las piedras planas y se mutiló los claro, testículos. claro, La tradición de la iglesia dice, esto no es lo que quiere Dios, de hecho no es San Origen, no lo no, canonizó la iglesia, porque tomó literalmente, sí, Jesús aquí está hablando de manera alegórica, está hablando de manera alegórica, Dios no quiere ni que nos cortemos la mano, claro, sino que la eduquemos para hacer el bien, ni que nos saquemos un ojo, sino que lo eduquemos para hacer bien, el bien, y entonces esa interpretación literalista que tiene a veces nuestros hermanos esperados, los cristianos separados, en el fondo puede prestarse para desafueros, para desproporciones. Es donde decimos, un texto bíblico fuera de contexto se vuelve un pretexto para poner a la Biblia a decir cualquier cosa que realmente no lo está diciendo. Y ya que nos encontramos hablando de la Sagrada Escritura, hay otra pregunta también que nos hacen los peregrinos y es sobre qué son los libros apócrifos. No sé si nos puede contar un poco. Se habla de evangelios apócrifos para Evangelios apócrifos. distinguirlos de los evangelios canónicos. Ujú, Cuando se fue configurando la Biblia, eh, tuvieron varios criterios para aceptar la validez, legitimidad de la Biblia o la canonicidad. Se habla primero de que sean libros inspirados por Dios, esto es, que los autores sagrados o agiógrafos hayan sido personas que hayan sido eh, tomadas por Dios para llevar un mensaje a la comunidad y al mundo. Entonces es muy importante la inspiración. También es muy importante al momento de estudiar la canonicidad de un texto, la lengua que se utiliza. En el Nuevo Testamento la mayoría de los libros son escritos en griego. En el Antiguo Testamento están en hebreo. Luego, con el paso de los siglos, se traducirían al latín corriente que hablaba la gente, el latín vulgar, de que la primera traducción, gran traducción de la Biblia haya sido la Vulgata. Esto hablando de los evangelios canónicos. Los evangelios apócrifos fueron escritos que aparecen, digamos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, literatura intertestamentaria, pero que bien por la lengua en que se escribió, bien por el autor al que se le atribuye, bien por el mensaje que da, la Iglesia tiene sospechas sobre su inspiración y por tanto sobre su canonicidad. Cuando se habla de canonicidad, se habla del canon o lista de libros aceptados como inspirados por Dios según la autoridad de la Iglesia en los primeros siglos. Sin embargo, estos evangelios apócrifos nos han ayudado a entender mejor los evangelios canónicos y encontramos, digamos, informaciones que ujú, sin tomarlas como absolutamente ciertas, claro, enriquecen, digamos, todo el discurso de los evangelios, nos ayudan a una mejor comprensión. Simplemente hubo muchos escritos claro, que en algún momento se presentaron como reales
y la iglesia en un proceso de depuración, de clasificación de cuáles eran los verdaderos libros inspirados por Dios y revelados por Dios, toma directamente en cuenta el autor, el mensaje, el ambiente habitual en el que es escrito, la lengua en la que es escrita. Pues todos estos criterios ayudan a determinar la canonicidad, dicho en palabras más sencillas, la autenticidad de un libro bíblico. Claro, padre, entonces para cerrar el tema de, más bien la pregunta de la Sagrada Escritura, entonces la manera correcta de leerla, nos explicaba ahora usted, es no como libro histórico, no como libro científico, y cuál sería el otro elemento. Es un libro de fe, no es un libro de ciencia, no es un libro de historia necesariamente, aunque tiene pasajes que son realmente históricos, sino como una catequesis, una instrucción de fe que nos va formando en la inteligencia o en la comprensión de lo que es la revelación de Dios de manera progresiva. Primero al pueblo elegido Israel y luego al nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, la iglesia, el nuevo Israel, cuando el primitivo Israel rechaza a Jesús, y esto se da a través de sucesivas alianzas. Por ejemplo, la alianza con Abraham es una alianza donde dice: tú emigrarás a Occidente, saldrás de Ur, del país de los caldeos, irás a Occidente y allí formarás un pueblo tan numeroso, una descendencia tan abundante como las estrellas del cielo, si las puedes contar, o las arenas de las playas. Es una alianza de amor. Abraham tratará Dios le pedirá que sacrifique ritualmente a su hijo en la época en que todavía se conocían experiencias de sacrificios humanos, que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moriah, que es la actual explanada de las mezquitas o explanada del templo de Jerusalén, que existió hasta el año 70 y que fue destruido, y luego los musulmanes colocarían allí dos mezquitas en esta colina, la mezquita del Domo sobre la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, esta mezquita, cuyo costado occidental es el llamado Muro de los Lamentos, es el lugar triplemente santo para los judíos, claro, porque era el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Sí. Dos, es lugar santo para los musulmanes, porque ahí están dos mezquitas, y se dice que en esta roca fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y es lugar santo también para los cristianos, porque Jesús, toda su Pascua, su proceso pascual, lo realiza en la ciudad de Jerusalén. Esto de manera muy simple para hablar de que Jerusalén es la ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas o abrahámicas. Decimos monoteístas, un solo Dios, o abrahámicas, porque tienen por padre común Abraham el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Bien, padre. Háblenos un poco sobre la historia del jubileo. ¿Qué es el jubileo? Estamos en el año del jubileo. ¿De dónde viene? Y cómo realmente debemos vivir este año jubilar. Pues, sí. La palabra jubileo viene de júbilo. También se habla de la jubilación de una persona cuando llega una mujer a los 57 años, un hombre a los 62, la pensión de jubilación. Júbilo es alegría, entonces el jubileo es un tiempo de alegría, un tiempo de fiesta, un tiempo de celebración. En el Antiguo Testamento se habla que cada 7 semanas de año, cada semana de años, una semana tiene 7 días, entonces 7 semanas de años habla de 49 años, y al año siguiente, el año jubilar, se dejaba uno descansar la tierra para abonarla y para dejarla fresca para nuevos cultivos. 2, se condonaban o perdonaban las deudas que se tenían unos frente a otros, se liberaban los esclavos como un gesto
de gratuidad, como un gesto de benevolencia, y se hacía una celebración ritual dándole gracias a Dios. Estos jubileos que tienen antecedentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, luego fueron tomados por la Iglesia y muy perfeccionados hacia el siglo, comienzos del siglo XIV, 1300, y los jubileos se empiezan cada 50 años, luego buscando que le toquen a más de una generación, se hicieron cada 25 años de manera ordinaria, por decir algo. Podríamos coger 1500, 1525, 1550, 1575, 1600. Pero además de los jubileos ordinarios, hay los llamados jubileos extraordinarios, que sin la necesidad de dejar pasar 25 años se pueden convocar. Por ejemplo, el Papa Francisco convocó hace 9 años, en el 2016, el jubileo extraordinario de la misericordia. El jubileo. Estaba el año jubilar 2000 por los 2000 años de la redención del nacimiento de Cristo Redentor, y debe tocar solamente el 2025, el que estamos actualmente, cada 25 años, pero un jubileo extraordinario en el 2016, jubileo de la misericordia, y es muy probable, no lo aseguro, pero es muy probable que en el 2033, o sea, en 8 años, haya un jubileo extraordinario para conmemorar los 2000 años de la entrega redentora de Cristo en la cruz. Entonces, serían jubileos extraordinarios. En un jubileo que se busca, a ver, lo primero es que nosotros entendamos que es un año especial de gracia, donde hay remisión de los pecados, lo que se llama un poco la indulgencia plenaria, y lo explicamos enseguida, donde se busca que nos acerquemos a Dios y con un sentido de peregrino, no solamente peregrinar a catedrales diocesanas, a templos jubilares o a las 4 grandes catedrales romanas, San Pedro, Basílica de San Pedro, Basílica de San Pablo Extramuros, Basílica de San Juan de Letrán y Basílica de Santa María la Mayor, que son las 4 grandes basílicas jubilares y basílicas mayores en la ciudad de Roma, sino que en cada dios están las catedrales o algunos otros templos donde puede ir el peregrino a ganar la indulgencia plenaria con estos requisitos: 1, confesión sacramental previa o durante la celebración allá jubilar. 1, confesión. 2, participación activa y fructuosa en la Eucaristía, en la que se está ofreciendo por la iglesia del jubileo. 3, orar por las intenciones del Santo Padre, orar por las intenciones del Santo Padre. 4, hacer una obra de caridad y tener, 5, un compromiso de conversión de vida. Entonces, lo que se busca es un acercamiento a la fe y se obtiene la indulgencia, las famosas indulgencias que fueron muy desarrolladas sobre todo en el Alto Medioevo, que también causó controversias, por ejemplo, con Martín Lutero en el siglo XVI, en el 1525-1530, y la indulgencia es: mi pecado queda perdonado en la confesión sacramental, pero quedo con una pena por redimir. Coloco un ejemplo: yo coloco un clavito en esta pared, entonces si yo me confieso, saco el clavo de la pared del pecado, pero queda el huequito en la pared. Ese huequito, entonces nosotros simplemente lo resanamos, y ese es el perdón merecido por la pena, o la pena merecida por el pecado, y la indulgencia nos ayuda a la remisión, al perdón. Redimir es pagar la deuda de otro, queda pagada la deuda que debemos con ocasión de pecados acumulados a lo largo de la vida. Repito, el pecado queda totalmente perdonado, pero entonces queda esta pena por redimir con ocasión del pecado. Pero tú puedes redimir desde tu enfermedad. Un enfermo, yo les digo mucho, ofrece tu sufrimiento por el perdón de tus pecados y por la pena de tus pecados. Ofrece tu sufrimiento por la conversión de tu familia, una injusticia, una situación de pobreza, de soledad, tanta realidad de sufrimiento humano. Desde Cristo se le da un sentido redentor al sufrimiento. Antes de Cristo el sufrimiento no tenía
un sentido muy grande, nos pareció un absurdo, pero desde Cristo se le da un sentido redentor al dolor, el dolor es redentor, y nosotros podemos aplicar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, también como redentor por los pecados cometidos o por la pena merecida por esos pecados. Esto es un poco el sentido de la indulgencia, y es lo que se plantea cuando peregrinamos. Roma es un lugar de peregrinación hoy en día, Jerusalén pudo haber sido, pero por tema de guerra hoy no lo es. Santiago de Compostela y nuestras diócesis, fundamentalmente las basílicas, catedrales, amén de que también puede haber otros templos jubilares designados por el obispo ordinario del lugar. Padre, muchas gracias por su tiempo. Con todo cariño, Daniela, que estas explicaciones pues, nos puedan servir y siempre para adelante. Y en el tema de la Biblia, más allá de pensar si es exactamente histórico, no es histórico, si Caín o Abel fueron reales, Adán y Eva, es la verdad teológica, la verdad de fe que hay detrás de la Biblia, y en ese sentido lo leemos como un libro donde Dios se nos revela y nosotros estamos conociendo la manifestación del amor de Dios y del proyecto redentor de Dios sobre nuestra vida. Así es. Padre, gracias entonces por haber estado con nosotros en este episodio para la Iglesia Católica Responde. Espero nos volvamos a encontrar dentro de un mes. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, y bueno, estoy muy contenta de que esté con nosotros, que nos esté acompañando en este peregrinar. Por favor, querida Daniela, y darles a todos a través de este medio la bendición. El Señor fortalezca nuestra fe, que amemos la Iglesia que ha peregrinado por 2000 años en los mares de la historia, y no nos enfriemos en la fe, sino por el contrario, busquemos tener claridades sobre nuestra fe, que es tan bella y que a veces cuestionamos porque no la entendemos o la desconocemos. Y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre.